Saludos, les damos la bienvenida a este resumen semanal de noticias en el que les vamos a contar las principales informaciones que han marcado la actualidad de los últimos días. Comenzamos y lo hacemos informándoles de que el equipo de gobierno del PP en Diputación ha rechazado debatir en pleno dos mociones de la oposición, una sobre el aborto planteada por el PSOE y la otra acerca del decreto de la función social de la vivienda que ha presentado Izquierda Unida. Los populares argumentan que ambas cuestiones no son competencia del ente supramunicipal. Los asuntos sociales han marcado la sesión plenaria ordinaria de Diputación del mes de enero. El grupo de Izquierda Unida ha reclamado al equipo de gobierno del PP que se posicione acerca de la supresión del decreto sobre la función social de la vivienda, que ha provocado la presentación del recurso de inconstitucionalidad del PP. Para Izquierda Unida este decreto es básico, ya que la oficina competente de la Junta ha paralizado desde octubre de 2012 912 desahucios. En nuestra moción urgente planteamos un posicionamiento contundente de esta corporación provincial en contra de ese recurso de la vergüenza y planteamos también que esta Diputación provincial apoye las acciones que desde la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía se están emprendiendo para solicitar a los jueces que los 39 expedientes que estaban tramitándose en este momento sean paralizados, se dejen sin ejecución los desahucios que habrían de producirse como consecuencia de la suspensión de esta ley, que no se echen las manos a la cabeza, que no se escandalicen si hay estallidos sociales o si se producen escraches en nuestra provincia, porque de producirse es el Partido Popular el único responsable de esta situación de desprotección y de posibles situaciones de violencia que pudieran producirse. Los socialistas han pedido otro posicionamiento al equipo de gobierno del PP, en este caso sobre el anteproyecto de la ley del aborto. Entendemos que esta Diputación no puede ser ajena a las consecuencias del cambio legislativo que plantea el Gobierno de España. Los derechos de la mujer siempre han sido prioritarios para la Diputación de Málaga. La defensa de los derechos de la mujer han sido una seña de identidad de esta Diputación. Por eso, los socialistas malagueños, los socialistas de esta Diputación, le pedimos al equipo de gobierno que admita hoy esta moción como urgente. El equipo de gobierno del Partido Popular no ha aceptado estas mociones porque considera que sobrepasan el debate de las cuestiones que afectan a la provincia. No vamos a admitir las mociones que ha presentado el PSOE en materia de aborto, ni la de Izquierda Unida en materia de desahucio, porque de lo que hay que hablar en esta Diputación provincial son de estas cosas, de los presupuestos de la Diputación, de las inversiones de la Diputación, de los servicios sociales de la Diputación, de los asuntos que tiene competencia esta Diputación y que en el debate del Pleno se puede decidir y cambiar pues, las políticas de la provincia de Málaga. Los socialistas también han planteado en el apartado de ruegos al equipo de gobierno que condene las declaraciones del nuevo cardenal, que afirma que la homosexualidad es una deficiente sexualidad que se puede corregir con tratamiento. Le vamos a plantear al presidente de la Diputación Provincial y al Pleno de la Diputación, a través de ruegos y preguntas, concretamente a través de un ruego, que la Diputación de Málaga, le leo textualmente lo que le vamos a plantear en el día de hoy, inste al Pleno de la Diputación Provincial de Málaga para que condene las declaraciones del nuevo cardenal español Fernando Sebastián Aguilar. Izquierda Unida, tras corroborar los datos del estudio ¿Qué pasa con EMASA?, puesto en marcha por la coalición, insiste en pedir al equipo de gobierno la retirada del nuevo sistema de facturación. También solicitarán en la Comisión de Medio Ambiente que el fondo social se incremente hasta los 500.000 euros. Izquierda Unida, tras valorar los datos obtenidos mediante la campaña ¿Qué pasa con EMASA?, en la que han recogido facturas de medio centenar de ciudadanos, insiste en que el nuevo sistema de tarifas debe ser retirado cuanto antes, ya que se trata, como aseguran, de una subida encubierta, tramposa y premeditada. Se han cambiado de forma drástica los tramos para que se castigue a los consumos moderados de la mayoría de los hogares de nuestra ciudad. Una persona jubilada que vive sola y cuya factura
opera una subida de un 70%, de pagar 54 euros a pagar 88,92 euros. Analizando distintos ejemplos, Izquierda Unida sostiene que con el nuevo sistema de tarifas, Málaga pasa a ser la tercera ciudad más cara de España en cuanto al consumo de agua, solo por detrás de Murcia y Barcelona. A juicio de la coalición, esta subida encubierta responde a la necesidad de Masa de hacer frente a la deuda contraída en los últimos años con el consistorio por la imposición de diversos canon. Esta empresa pública tiene que pagar 12 millones de euros al año para satisfacer, para hacer frente a la deuda que artificialmente tuvo que contraer, que ilegítimamente tuvo que contraer para la financiación encubierta del Ayuntamiento de Málaga. La coalición critica además que estas subidas se produzcan en el contexto social y económico más desfavorable posible, con datos como que en 2012 a 7.000 personas se le cortó el suministro eléctrico por impago. Ante esta situación y el clamor popular que existe según Izquierda Unida, es necesaria una gran movilización ciudadana con la participación del conjunto de las organizaciones sociales que han manifestado estar en contra del nuevo sistema de tarifas del agua. El tema del agua ha llegado hasta la Comisión de Medio Ambiente, que ha debatido la propuesta de bonificar las tarifas del agua. La medida anunciada en octubre por el concejal del ramo insta a Emasa a que premie a aquellos usuarios cuyo consumo esté por debajo de la media de la ciudad. La Comisión de Pleno de Medio Ambiente estudiará mañana la propuesta anunciada en octubre por el concejal de Medio Ambiente a favor de instar a Emasa a que premie a aquellos usuarios cuyo consumo esté por debajo de la media de la ciudad y la cuantía de su factura experimente un incremento a raíz de la aplicación del nuevo sistema tarifario que entró en vigor el 1 de noviembre. Esta iniciativa, que será sometida a votación de los grupos municipales del PSOE e Izquierda Unida, responde a una propuesta planteada por las asociaciones de consumidores antes de la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria. De ponerse en marcha estas bonificaciones en las viviendas en las que hay una o dos personas residiendo, solo se les encarecerá el recibo si superan la cantidad establecida como el consumo medio de agua en Málaga. Aunque esta cantidad se sitúa en los 112 litros de agua al día, el hecho de que las tarifas se calculen por metros cúbicos de forma bimestral puede obligar a redondear matemáticamente el cálculo, por lo que lo más probable es que se comience a bonificar a partir de 3,5 metros cúbicos por persona y día. Que hasta los 3,5 metros cúbicos de consumo por persona y día, cifra superior muy superior a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la propia consejera de la Junta de Andalucía, pues estarán bonificados y por tanto pagarán lo mismo que estaban pagando en el recibo anterior. Y a partir, como sabéis, a partir de las familias de más de 4 habitantes por vivienda, a todos y cada uno de esos recibos verán cómo disminuye su recibo del agua. El concejal responsable del ramo ha querido también aclarar datos y contestar a las críticas de la oposición sobre que el equipo de gobierno busca con el nuevo sistema una mayor recaudación. Yo me basaré en un informe de Facua, donde precisamente para el caso de consumo de 10 metros cúbicos, donde Málaga es la última, es decir, la más barata de todo este estudio, de 28, por debajo de la media de las 28 ciudades y por detrás de Madrid, Jaén, Granada, Valencia, es decir, la más barata de Andalucía para este consumo de 10 metros cúbicos. Si nos vamos al de 20 metros cúbicos, seguimos estando, ya no somos la más barata, pero seguimos siendo la más barata de España, seguimos estando por detrás de Mallorca, de Cádiz, de Sevilla, de Huelva, de Murcia, de Barcelona y de Alicante, estudio de Facua, de diciembre del año 13. Desde la entrada en servicio del nuevo sistema de tarifas, el pasado mes de septiembre, la Oficina de Atención a Usuarios ha atendido a más de 14.500 llamadas. Hasta ahora se han vinculado y revisado 3.500 totalizadores y otros 300 están en revisión. Emasa ha ampliado para estos últimos hasta el mes de marzo el plazo inicial de 2 meses para comenzar con su aplicación, a fin de que tengan tiempo suficiente para actualizar el padrón de todas las viviendas de la finca. El Partido Socialista ha denunciado las modificaciones legislativas que el Gobierno de Rajoy ha realizado sobre la Ley General de la Seguridad Social, limitando la asistencia sanitaria a aquellos españoles que salgan al extranjero durante más de 90 días y que se encuentren en situación de desempleo. Para los socialistas, esta medida es un nuevo recorte del Ejecutivo Nacional y además una privación de derechos.
El gobierno de Mariano Rajoy justificó el pasado mes de diciembre estas modificaciones afirmando que son medidas para combatir el turismo sanitario. Los socialistas desmontan este argumento y creen que es un recorte más y una privación de derechos. Nos parece inaceptable desde el Partido Socialista es que para controlar posibles casos de fraude en la prestación sanitaria se limite y se cercene el derecho a la prestación sanitaria que tienen ciudadanos españoles. Eso es lo que no nos parece admisible y que está provocando una situación de mucha incertidumbre y de mucho desconcierto. Para llevar a cabo esta medida, el Ejecutivo Nacional del PP ha introducido una modificación en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece que tendrán la condición de asegurado a aquellas personas que se encuentren en algunos de los siguientes supuestos: haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España. Estas condiciones, a juicio de los socialistas, dejan sin tarjeta sanitaria a miles de españoles parados que están teniendo que salir al extranjero a buscar trabajo. PSOE e Izquierda Unida han registrado esta semana la petición de un pleno extraordinario sobre el nuevo sistema de tarifas del agua. La oposición ha criticado también las declaraciones de la Torre sobre su consumo de agua. A juicio del portavoz de Izquierda Unida, son declaraciones más propias del Club de la Comedia que de un alcalde. Aunque sea regañadientes, Francisco de la Torre tendrá que convocar un pleno extraordinario para abordar la polémica surgida en torno al nuevo sistema tarifario de masa. Los portavoces de los dos grupos en la oposición han presentado en el Registro General del Ayuntamiento un escrito en el que solicitan formalmente la celebración de una sesión extraordinaria, acogiéndose al artículo 46 de la Ley de Bases del Régimen Local, que establece que deberán celebrarse si los solicita la cuarta parte al menos del número legal de miembros de la corporación. En esta sesión extraordinaria, que previsiblemente tenga lugar el próximo jueves, junto al Pleno Ordinario de enero, PSOE e Izquierda Unida volverán a pedir a De la Torre la retirada del nuevo sistema de cobros del agua, tal y como lo ha planteado el equipo de gobierno. Queremos tener otra ocasión más para pedirle esta rectificación y queremos que escuche a la calle y queremos que escuche a los vecinos y vecinas de Málaga que están insatisfechos con este sistema. Ambos representantes se han referido a las declaraciones del alcalde sobre su consumo particular de agua, en las que afirmó que se cronometró en la ducha para demostrar que se puede gastar menos de 15 litros para asearse. Cae no solo en el ridículo, sino también en la vergüenza de insultar a los malagueños diciéndoles que se puede vivir con menos. Los malagueños ya son conscientes, bastante conscientes, de que están viviendo con menos. No es necesario que para colmo se ría de los malagueños diciéndole que el consumo puede todavía bajar más, se puede vivir con menos, y eso creo que es una grave ofensa a los malagueños. El alcalde de nuestra ciudad no puede seguir comportándose como lo hizo en las declaraciones de ayer, como un monologuista del Club de la Comedia. Está cada día más alejado de la realidad y no es justo, ni los malagueños se merecen que su alcalde los represente y que no esté a la altura de las circunstancias y de lo que una ciudad como Málaga se merece. Si abríamos este tiempo dedicado a la información con el rechazo que había tenido el Partido Popular a debatir dos mociones en el Pleno de Diputación presentadas por la oposición. Fue precisamente también esta semana la oposición de Diputación la que solicitó un pleno extraordinario en el que debatir todas las mociones que han sido rechazadas de forma reiterada y sistemática en los últimos plenos. PSOE e Izquierda Unida aseguran que si Bendodo no tiene voluntad de convocar esta sesión extraordinaria, lo tendrá que hacer por imperativo legal. La oposición de Diputación, formada por PSOE e Izquierda Unida, ha comparecido de manera conjunta para mostrar su rechazo ante la actitud del presidente del ente supramunicipal, que aseguran censura, veta y prohíbe el debate en el Pleno de los temas que no le gustan, argumentando que no son de competencia provincial. Esta situación se ha visto agravada con el rechazo de dos mociones en la sesión de enero, una relativa al aborto y otra relativa al recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular ha presentado por el decreto de la función social de la vivienda. La oposición va más allá y da datos acerca de las cuestiones debatidas y la relación que mantienen con la provincia. El 99% de las mociones presentadas por el PP no eran competencia del ente, sino de la Administración autonómica. Arbitrariedad. En unos casos
fundamentalmente cuando afecta al Partido Popular. Se permite que se discuta sobre cualquier cuestión que afecte a los malagueños y a las malagueñas. Cuando esas mociones vienen del lado del grupo de socialistas o de Izquierda Unida, de manera recurrente el presidente decide dejarlas sobre la mesa. La justificación que nos da es el famoso artículo 101, que utiliza un adverbio que está siendo muy manoseado y que, si nos vamos a la RAE, podremos entender que preferentemente significa preferentemente y que en ningún caso tiene carácter obligatorio. Esta situación es inaceptable para la oposición, que ha reclamado a Bendodo que en un plazo de 48 horas convoque un pleno extraordinario para debatir todas las cuestiones que han sido rechazadas. Si el presidente no lo convoca, lo tendrá que hacer por imperativo legal. Si en 48 horas el presidente de la Diputación no convoca el pleno extraordinario, lo convocaremos utilizando el imperativo legal. El imperativo legal es la firma de estos diputados y diputadas para que el presidente de la Diputación convoque el pleno, y si el presidente se niega a convocar el pleno, tendrá que ser la propia secretaria de la Diputación la que por imperativo legal lo convocará. Ante estas acusaciones, el portavoz del equipo de gobierno del PP en Diputación ha contestado a PSOE e Izquierda Unida, afirmando que nunca en la historia del ente supramunicipal la oposición ha tenido tantos derechos ni tantas garantías jurídicas. Francisco Salado ha acusado a los grupos de la oposición de radicalizar el mensaje político y ha asegurado que el equipo de gobierno no va a perder el norte en entrar en este tipo de debates, porque lo que realmente importa es solucionar los problemas de la provincia. José Ignacio Wert participó el pasado jueves en Málaga en uno de los tradicionales almuerzos que el Círculo Mercantil organiza con sus socios e invitados. El ministro aseguró que el Museo de Málaga en la Aduana estará funcionando el próximo año. Wert ha visitado hoy una ciudad donde su departamento tiene varios frentes abiertos relativos a proyectos culturales que dependen de decisiones que se tienen que tomar en Madrid. Como ejemplo, Málaga está a la espera de la apertura del museo en el Palacio de la Aduana. El ministro se ha referido a esta cuestión asegurando que técnicamente la obra civil está concluida, que en estos momentos se está completando el plan de musealización y que existe la dotación presupuestaria 4 millones para finalizar dicho plan y para que el museo pueda empezar a funcionar el año próximo con toda certeza. Las obras en la Aduana están concluidas y también, como saben ustedes, pues estamos simplemente, existe la dotación presupuestaria en los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para llevar a cabo la musealización y, por tanto, para que el museo esté en condiciones de ser abierto en el año próximo con toda certeza. Wert también se ha referido al Auditorio de la Música en el Puerto de Málaga. Respecto a este tema, el ministro ha comentado que la disolución del consorcio es una de las medidas contempladas en la reforma administrativa, pero que su disolución no implica que se abandone el proyecto, que en cualquier momento se puede retomar. Yo creo que las distintas administraciones tienen ahora que reflexionar sobre otras posibilidades y eventualmente retomar ese proyecto que, como saben ustedes, implica a una variedad de administraciones, incluso 2 ministerios distintos en el caso de la Administración del Estado. Fuera del ámbito local, el ministro se ha referido por último a la polémica por el anuncio de reducir a un semestre la estancia de los Erasmus a partir del próximo año. Wert asegura que esta decisión está avalada por la Unión Europea y que la contribución de España en este tema es la más alta de toda la Unión. Mantener el número de beneficiarios del programa Erasmus con la situación económica que tenemos pasa, por tanto, por reducir las estancias. En este acto se han dado cita numerosas personalidades de la ciudad, entre ellos el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo, y el subdelegado de Gobierno, Jorge Hernández Mollar. La nueva facturación de masa ha seguido marcando el final de la semana. María Gámez aseguró el pasado jueves que no mostrará su factura del agua, como han solicitado desde el Partido Popular. La portavoz socialista considera una sandez que la polémica del nuevo sistema de facturación pretenda solucionarse mostrando las facturas y los recibos particulares de los políticos y se niega a entrar en el juego de los populares. El concejal de Medio Ambiente, Raúl López, fue uno de los primeros en mostrar su factura del agua. Ahora ha solicitado que lo hagan de la misma manera los portavoces de los grupos de la oposición. María Gámez considera ridículo centrar la polémica en el consumo particular de los políticos y se niega a entrar en el juego. ¿Ustedes creen que yo voy a entrar en esa estupidez? Con perdón de la palabra, pero es una soberana estupidez.
¿Vamos a entrar en la guerra de qué consume quién para tratar de justificar que suban el agua? ¿Ustedes creen que yo voy a colaborar en su estrategia de que aquí hablemos de otra cosa en vez de hablar de que en definitiva lo que está ocurriendo es que están subiendo el agua y además de manera engañosa? Nos someten a mentiras, a engaños y a ejemplos ridículos para que terminemos hablando de lo que gastan los políticos cada uno en su ducha, pero estamos locos. ¿A dónde queremos llegar al prestigio de la política con semejantes sandeces? Gámez ha criticado la decisión de la Torre de hacer coincidir el pleno extraordinario sobre el agua con el pleno ordinario, ya que dice se pierde el sentido original de tratar el asunto de manera independiente. Hemos conocido que el señor de la Torre pretende convocarlo, porque lo hemos pedido y no por voluntad propia, convocarlo junto a un pleno ordinario, y eso para nosotros es desvirtuar no solo el espíritu de la ley, sino incluso casi su propia literalidad. Por otra parte, los socialistas piden coherencia de la Torre, que pide un esfuerzo a los ciudadanos en su consumo del agua y al mismo tiempo gasta 2 millones en un programa informático para regular las facturas o 200.000 euros en una nueva oficina innecesaria a juicio de los socialistas. Mientras los ciudadanos se preocupan, el señor de la Torre minusvalora o ningunea, incluso ironiza o hace bromas con el asunto, pero por otro lado sigue gastando en recursos que yo le llamo propaganda política sobre el agua. Ha editado 2 vídeos que ha colocado en la página web de EMASA, sigue colocando nueva información en el ayuntamiento, en el portal web del ayuntamiento, información que tiene mucho que desear en cuanto a su pulcritud. El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha participado en una jornada de debate sobre la importante reforma del Código Penal que prepara el Gobierno de España. Emilio de Llera ha calificado de salvajada la supresión de los partidos judiciales y echa de menos más diálogo con Gallardón respecto al aborto. El Colegio de Abogados de Málaga ha acogido este debate que pretende analizar la profunda reforma del Código Penal que va a llevar a cabo el Partido Popular en el Gobierno de la Nación. Según los juristas, responde al deseo del Estado de adaptar las penas de cárcel y sanciones penales a los nuevos tiempos que corren y a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. En cuanto a lo que ya se conoce, el consejero de Justicia ha señalado que está de acuerdo con el Gobierno central en cuanto a la supresión de las faltas, ya que no se puede equiparar un juicio por asesinato a otro por insultos o amenazas. No obstante, introduce una salvedad, la eliminación de la falta de vejaciones relacionadas con el maltrato machista. La falta de vejación injusta con motivo de violencia de género, porque la violencia de género suele empezar por ahí, por una vejación, un insulto. Creo que eso merecía la pena que se mantuviese dentro del Código Penal y otra cosa más, desde luego, que se mantuviese el título del epígrafe que recoge todas las conductas de violencia de género. Opinión muy distinta al Gobierno Popular respecto a la futura supresión de los partidos judiciales, una medida que para de Llera supone un atentado al derecho a la justicia gratuita. Creo que es una salvajada, es como si yo dijera, ahora cerramos todos los hospitales comarcales, todos los centros de asistencia comarcal, todos los institutos y colegios comarcales y municipales, y todos esos servicios los concentramos en la capital de provincia. Los servicios esenciales, como la salud, la educación o la justicia, que lo es. Por eso la justicia gratuita es una prioridad de este Gobierno. Tienen que estar cerca de los ciudadanos, de los usuarios. En definitiva, el consejero ha destacado que esta reforma prevé cambios estructurales importantes y la condensación de distintos partidos judiciales en uno. Tal y como ocurre con la ley del aborto, de Llera ha denunciado la falta de diálogo absoluta entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia de Gallardón. El diálogo entre los dos hubiera sido muy fácil porque los dos somos fiscales. Entonces yo le dije, mira, tú puedes ir por tu lado y yo por el mío sin hablar, pero vamos a hacer las cosas muy mal. Sin embargo, si hablamos y tú me dices por dónde quieres ir y yo por dónde quiero ir, vamos a conseguir una acción conjunta que va a ser mucho más beneficiosa para la justicia y para los usuarios de la Administración de Justicia, es decir, para la ciudadanía, que es lo que tenemos nosotros que defender y apoyar. En cuanto a los indultos solicitados por el abogado y expresidente del Sevilla, José María del Nido, y el torero José María Ortega Cano, el consejero ha afirmado que sus sentencias son firmes, por lo que el tribunal tiene que cumplir por ley con sus ingresos en prisión.
Los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida, acompañados de un gran número de colectivos sociales, han reclamado al equipo de gobierno del PP que paralice las nuevas facturas del agua. Además, han invitado a todos los ciudadanos a acudir al pleno extraordinario sobre el agua para forzar a De la Torre a dar marcha atrás en el sistema. El Grupo Municipal Socialista e Izquierda Unida encabeza la lucha contra el nuevo sistema tarifario de masa, acompañados de colectivos como los sindicatos UGT y Comisiones, Facua, las federaciones vecinales, Unidad y Solidaridad y los yayoflautas han presentado un manifiesto para que el Ayuntamiento dé marcha atrás en los cambios de tarifas del agua. Para los sindicatos, el nuevo sistema viene a golpear aún más la maltrecha economía de las familias malagueñas. No podemos consentir, no se puede tolerar, es que además se penalice y se castigue precisamente en los momentos de más sufrimiento, de más necesidad y de más imposibilidad de seguir adelante. No se puede cargar frente a la ciudadanía las deficiencias de gestión de la corporación municipal, y lo que exigimos es, como he dicho antes, una reconsideración, porque a fin de cuentas esto castiga a los que menos tienen, a los que se encuentran más necesitados, a personas mayores, a personas que tienen hijos o familiares a su cargo o que se encuentran en situación de dependencia. Estamos ante una situación de atraco y de robo al conjunto de la ciudadanía por parte del ayuntamiento, con una subida enormemente desmedida y unilateral. Estamos en una ciudad que ayer las cifras de la EPA daban cerca de 300.000 parados y paradas, con más de 90.000 personas que no tienen ningún tipo de prestación económica. Los consumidores representados por Facua consideran que este sistema de pago por habitante sería justo si estuviera bien diseñado. El diseño que ha dado EMASA a esta tarifa por habitante pervierte las bondades de ese formato y lo que hace es llevar la injusticia a todos los hogares malagueños. Se está utilizando esa injusticia que se cometía con las grandes familias, se está utilizando para encubrir una subida en las facturas de la gran mayoría de las familias malagueñas. También los pensionistas han afirmado que este sistema les sube el recibo, lo que les coloca en una posición económica muy delicada. Es la culminación de toda una serie de recortes que se vienen produciendo a través del tiempo y teniendo en cuenta que las pensiones son bajas, como ha dicho Herrera, la media está en 800 euros, hay que tener en cuenta que nosotros nos hemos hecho cargo de parte de la familia, de los retornados. Los dos grupos de la oposición están unidos para forzar a De la Torre a dar marcha atrás en el tema del agua. Ambos han realizado un llamamiento para llenar el salón de plenos el próximo jueves, día en el que se van a debatir las nuevas tarifas. Todo con el objetivo de modificar el sistema con el que aseguran ha subido el recibo del agua en casi todos los hogares malagueños. Por su parte, el alcalde defiende una vez más este nuevo sistema tarifario y acusa a la oposición de no decir la verdad, ya que el recibo del agua bajará en el 64% de los hogares malagueños. El objetivo no es otro que moderar el consumo de este bien escaso. Y la recomendación que nos hace el defensor del pueblo, como respuesta a una reclamación de un malagueño que ve que está agraviado, su consumo de agua sale más caro, al ser familia numerosa, pues ha llegado a esta situación que es más justa, ¿no? Y que al mismo tiempo lo planteamos en unos términos de una gran transparencia, de una gran seguridad, con esta red que antes he comentado, de seguridad, y complementado con un fondo social, como hemos dicho otras veces, de unos 300.000 euros, que permitirá atender también casos donde alguien está consumiendo por encima del promedio, es porque tiene una necesidad de su situación de salud o lo que fuere, ¿no? Pues estas son las noticias más importantes que han marcado la actualidad de los últimos días. Recuerden, nosotros volvemos con más información el próximo lunes. Hasta entonces, que pasen un feliz fin de semana.